cada vez tengo pacientes más chavos. El cristal está duro en México. O sea, tengo pacientes de 11 años. Ya consumen cristal. De consumo de cristal. O sea, ¿qué hicieron en los años anteriores, no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo una vez más en otro capítulo de Aquí de a Pie. El día de hoy nos acompaña una muy buena amiga, una muy buena terapeuta con la cual yo tuve la fortuna de trabajar. Ella quiso venir a compartirnos varios temas interesantes. Uno es el tema de las adicciones. Y también nos viene a dar, desde su punto de vista terapéutico, recomendaciones, orientación de qué es lo que podemos, en primer lugar, detectar, de cómo podemos trabajar y de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por un tema de adicción. Entonces, le doy la más cordial bienvenida a Caro. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida a los micrófonos de A Pie. Ay, muchas gracias, Paulo. ¿Qué tal a todo el público de A Pie? Pues yo estoy encantada de estar aquí contigo. Excelente. Pues me presento, soy Carolina Esquivel, soy licenciada en Psicología Clínica, tengo una maestría en Tratamiento de Consumo de Drogas, y bueno, pues ese es mi fuerte, ¿no? Trabajar con pacientes que han tenido esta experiencia con el consumo de sustancias y con otras adicciones que igual si quieren vamos a compartir un poquito por aquí. Okay. Y pues bueno, aquí feliz de estar contigo. Muchísimas gracias, Caro. Antes de iniciar, Caro, pues como a todas las personas que vienen de invitados y personas de a pie, me gusta preguntarles cómo te sientes en una emoción en estos momentos. Feliz de estar aquí. Excelente, muy bien, ¿no? Pero pues empezamos con todo el ánimo. Caro, me gustaría iniciar esta plática, este tema, preguntándote, ¿qué es una adicción, Caro? Bueno, para empezar, una adicción es, como lo dice la palabra, adicción. Digamos que dicción es decir, adicción es no decir. ¿Cuál es el problema de un paciente adicto? Es que deja de decir. O sea... Okay. Además de la dependencia, o sea, de una sustancia, el que quiera consumir una sustancia, es que no habla. O sea, olvidémonos un poquito del consumo de sustancias, sino que deja de decir. Entonces, el paciente adicto empieza a comer sus emociones y no habla. Todo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Entonces, sus emociones están acá. Y entonces deja de hablar. Digamos que las personas normaloides, como lo dirían en los grupos y en los padrinos y así, pues explotamos, mentamos madres, gritamos, generalmente los adictos no, los adictos guardan. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen que los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque consumen y sueltan. Ajá. Okay. Entonces, ese es el problema de una adicción, no decir, primeramente por la palabra. Luego viene el tema de la dependencia, y aquí es donde se divide en tres: uso, abuso y dependencia. Uso. Uno consume una sustancia, la que quieran, alcohol, azúcar, marihuana, coca, la sustancia que le quieran poner. Y puede tener un uso que, digamos, uno va a comer y se pide una copa de vino, comes, te tomas la copa de vino, pagas tu cuenta y te vas. Ajá. Abuso. El abuso viene cuando empiezas a abusar un poco ya de la sustancia, ya tomas un poco de más, empiezas
como que, híjole, ya me tenía que ir, pero ya se me hizo tarde y me pido otra, pero, ay, chin, ya se me pasó la hora, bueno, ya me voy, chin, me gasté tantito más de lo que tenía presupuestado, ya empieza a haber un poco más de consecuencia y eso ya es un abuso. Ajá, Ok. llegué tarde, y después uso, abuso y dependencia, ¿no? Entonces viene la dependencia. La dependencia se divide en dos. La dependencia crónica, que tiene que ver con estas personas que consumen diario. Okay. Ajá. Porque aquí mucha gente dice, no, es que yo no tengo un problema de adicción porque yo no tomo diario, ¿no? Como el clásico que dicen, soy un alcohólico social. Exacto. No. O sea, mucha gente asume que no tiene un problema de adicción porque no toma diario, ¿no? Porque el crónico toma diario. Digamos el ejemplo de un té por 8. Ajá. Es aquella persona que está tirada, que vemos, yo no soy ese, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos que esa persona tiene un problema de adicción crónica, aquella persona que no puede dejar el azúcar, ¿no? Es una persona crónica. Sí. Ajá. Y esto lo digo porque es una adicción muy general, ¿no? O sea, mucha gente padece de esta adicción. Que al día de hoy dicen que es una de las peores adicciones al azúcar. No, y está duro, ¿no? O sea, y a esto, por ejemplo, en el alcohol, puedes no consumir diario, pero ¿qué pasa si tú consumes una vez al mes? Pero esa vez que consumes, le partes su maíz a tu esposa, chocas el coche, te gastaste toda la lana, pues tienes una bronca. Claro. No necesitas haber tomado diario para tener fuertes consecuencias. Y te tomaste una y te fuiste, pero duro, ¿no? O sea, y entonces no pudiste parar. Tienes un problema. Claro. Ajá. Ok. Y te perdiste. Entonces ahí es como empezamos a ver cuáles son las diferencias de la adicción, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia, Caro, entre lo que llamamos una adicción a un vicio? Pues digamos que el decir vicio es una palabra muy coloquial que dice la gente, pero en realidad como que técnicamente es lo mismo. Es lo mismo. O sea, actualmente digamos que está considerado la adicción una enfermedad mental. O sea, en el DSM-5 ahorita ya está clasificado como una enfermedad mental. Ajá. Ok. Esta enfermedad mental tiene que ver con aspectos psiquiátricos o con aspectos emocionales o ambos. Ambos. ¿Ambos? Ambos. Es una enfermedad multifactorial, qué bueno que lo preguntas. Es una enfermedad multifactorial y de ahí viene también la dificultad de la recuperación. Y es buenísima esta pregunta porque mucha gente se acerca a los terapeutas, a las clínicas, a los anexos, a los padrinos, a los grupos, a decir, ¿qué me garantiza que mi paciente se recupere? Nada. Claro. Porque el 90% de la recuperación está en el paciente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad multifactorial. ¿A qué vamos? A que tiene un factor psiquiátrico. Ajá. ¿En qué tiene? Porque como es una enfermedad psiquiátrica, por un lado, digamos que un paciente que presenta la enfermedad de la adicción, al mismo tiempo puede estar presentando otra enfermedad psiquiátrica. Ejemplo, el paciente adicto también presenta un trastorno de déficit de atención. Ajá. Doble trastorno. Okay. El paciente adicto presenta un trastorno de personalidad, doble trastorno. El paciente adicto presenta un trastorno bipolar, doble trastorno. O sea, se empieza a complicar el diagnóstico. Otra cosa. Por eso es importante asistir primero a un terapeuta que te oriente y a un terapeuta especialista en adicciones, porque no todos los terapeutas saben de ello. Ajá.
Claro. Luego viene la parte psicológica. Ajá. La parte psicológica que es la poca tolerancia a la frustración, la ansiedad, La codependencia. que se originó por un tema familiar. Entonces viene el factor familiar, viene el factor psicológico, viene el factor psiquiátrico, viene el factor... Claro. ¡Chin! Ujú. Entonces los trancazos se ponen duros, ¿me explico? Claro. Y ahí es donde las familias, cuando un familiar empieza a ver, chin, tengo mi hijo que consume sustancias, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Lo primero que hace una familia regular, así se da cuenta y pues busca lo que sea, ¿no? Un anexo. Ajá. Ujú. Y entonces mucha gente interna a su paciente. Ujú. Y lo más probable es que ese paciente vuelva a consumir. ¿Por qué? Porque no está atendido psiquiátricamente, no está atendido psicológicamente, la familia no está en una terapia, no va a Claro. funcionar. Y a lo mejor me van a funar los padrinos de los anexos, pero es la realidad. Ujú. Ahí es contención, Solo es contención. ¿no? Y solo es contención a punta de Algunas de- groserías, ¿no? Claro. O sea, entonces, Ahí híjole. es a veces como un poquito más contención y yo lo veo desde ese punto de vista como tipo maltrato psicológico. Hay algunos anexos no tan malos, o sea, muchas veces yo he ido a anexos que familias me contratan para ir a ver a sus pacientes. Y hay anexos que se preocupan un poco más, como dejarme entrar a ver al paciente, como contratar a un psiquiatra que vaya a ver al paciente. Pero son muy pocos, Paulo, muy pocos. Ok, muy bien. Caro, ¿qué pasa? A ver, ahorita ya nos diste la definición de lo que es una adicción. ¿Cuáles son las raíces de las adicciones? ¿El tema familiar? Ujú. ¿El tema emocional? ¿El tema psicológico o psiquiátrico? Y el tema del entorno en el que tú te mueves, ¿no? Ujú. Últimamente es muy sonado esto de que si tú te juntas con 5 corredores, tú vas a ser el sexto. Y si Ujú. te juntas con 5 borrachos, vas a ser el sexto, Ujú. ¿no? Entonces es toda una gama muy amplia de la que tenemos en nuestro entorno, pues para poder caer en una adicción. Esa es otra cosa, ¿no? O sea, ahorita me haces recordar una sesión que seguramente te di yo, sobre esta parte de la adicción donde una de las razones por la que un joven empieza a consumir tiene que ver con formar pertenencia. Ujú. Y tiene que ver con el entorno, que es Claro. un poco lo que estás diciendo, ¿no? Ujú, ujú. Si nosotros como familia no fortalecemos eso desde chicos, Ujú. la autoestima, este chico obviamente va a querer formar parte de sus pares, ¿no? Ujú. Y va a querer formar parte como sea y al Ujú. precio que sea. Ujú. Ajá. Entonces llega un punto en el que yo quiero formar parte sí o sí. Y dicen las mamás, si fulanito se avienta del puente, ¿tú también te vas a aventar? Sí. Ajá. Ujú. Por Ok. supuesto que sí. Ok. Ajá. Y entonces ahí es donde corremos más riesgo, ¿no? Porque ese chavo no está con una autoestima fuerte. Ajá. Ok. Y entonces hay que fortalecer la autoestima de los morros, pues, de los chavitos. Ajá. Ajá. Que desafortunadamente a mí me llegan los pacientes que ya no estuvieron fortalecidos ahí. O sea, a mí me llegan ya con el daño, ¿me explico? Ok. O sea, estos chiquitos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, necesitan trabajar en ello para que yo no los reciba de grandes. Ok. Ajá. Lamentablemente, este tema de las sustancias, creo que es una chamba con la que yo nunca voy a dejar de tener chamba. Lamentablemente. Claro.
O sea, es algo que yo veo que va creciendo, Pablo. O sea, si quieres que te cuente algo, o sea, cada vez tengo pacientes más chavos. Querétaro está duro, o sea, por ejemplo, ¿no? Digo, y te digo Querétaro porque lo estamos grabando en Querétaro y yo sé que esto no es de Querétaro, pero el cristal está duro en México. O sea, tengo pacientes de 11 años. Ya consumen cristal. De consumo de cristal. O sea, ¿qué hicieron en los años anteriores, no? ¿Qué hicieron o qué no hicieron sus padres? Exactamente. No. Creo yo, y digo, lo comentábamos ahorita antes de empezar el programa, que creo que también una de las tantas bases son los límites, ¿no? Exacto. O sea, uno como padre que no pone límites al niño de los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pues ya a los 11 ya empieza a consumir. ¿No? Así es. Y fíjate que yo les decía ahorita que si hay un síntoma que se repite 10 de 10, 100 de 100, o sea, el 100% de los casos que yo he visto, porque aunque ustedes no lo crean, ya estoy un poco ruca, tengo 20 años trabajando con pacientes adictos. Y en 20 años he trabajado en clínicas de rehabilitación con mi consulta particular. O sea, el 100% de los casos es porque sus papás no les han puesto... No es solamente eso, ¿no? Pero ese es el síntoma que se repite en todos. Es porque no han puesto límites. O sea, en todos los casos no les pusieron límites. O sea, ¿qué pasa, no? Y ahí viene el tema de la codependencia. O sea, estos papás en los que querían que su hijo no se enojara, es que no quiero que mi hijo se enoje conmigo. Entonces, como no quiero que mi hijo se enoje conmigo, soy permisivo, dejo hacer lo que él quiera. A ver, ojo, no estoy diciendo sean Hitler con su hijo, ¿no? O sea, pero necesitamos poner límites. Claro. No somos los amigos de nuestros hijos. Ajá. Ok. Somos sus papás. Ajá. Ok. ¿De qué manera, Caro, terapéuticamente hablando, digo de manera generalizada, porque creo que todo esto es a manera personal con cada uno de los individuos, pero de manera general, ¿cuáles son las bases como para poner límites? Digo, eso que tanto nos da miedo a nosotros como padres, es que lo acabas de decir, es que si no se va a enojar, pues que se enoje, ¿no? Y luego muchas veces también creo yo que no sabemos ponernos los límites principalmente a nosotros. Si nosotros no nos sabemos poner límites, pues ¿cómo lo vamos a poner? Súper buena pregunta, Pablo. Súper buena pregunta. Y es importante saber que los límites tienen que ver con cuidarnos. Ajá. O sea, yo me cuido y eso tiene que ver con cuidarme. Ajá. Límite de velocidad es para no estrellarme. Ajá. O sea, es para cuidarme. Ajá. Alcoholímetro es para cuidarnos. Ajá. Entonces, el límite tiene que ver con, en los niños, tiene que ver para cuidar a mi hijo. Porque nosotros como padres, es nuestra obligación cuidar a nuestros hijos, porque ellos todavía no pueden cuidarse, ¿no? Es nuestra obligación. Y ya como adultos, nosotros tenemos que ver hasta dónde son nuestros límites. ¿Qué puedo permitir y qué no puedo permitir? ¿No? O sea, en un ejemplo es que si yo ahorita te empiezo a gritar y te empiezo a insultar, tú tienes que poner un límite porque no puedes permitir que yo haga eso. Claro. Porque te tienes que cuidar. ¿Cómo podría ser ese límite? Si tú me dices, Caro, no me grites, yo puedo decir, sí, te grito, ¿cómo no? Eso no es un límite. Eso solo es decir, no quiero que hagas esto. Claro. Ajá. La próxima vez que grites, yo mejor me voy. Eso es un límite. O le hablo a la policía porque estás en mi casa y que te saquen. ¿Me explico?
Entonces, hay que saber poner límites. ¿Qué pasa con los niños, no? Los niños ¿esto le hace bien a un niño? El ejemplo que muchas mamás están pasando, el celular, ¿no? Ya lo hablábamos hace rato. ¿Le hace bien a un niño de 10 años tener un celular y estar todo el día pegado en un celular? O sea, a ver, no tenemos que ser Einstein para saberlo, ¿no? O sea, no. Entonces, como es nuestra obligación cuidarlos, es que se va a enojar si se lo quito. Qué pena nos da su caso, ¿no? Entonces, mi obligación es cuidar a ese niño. Ok. Entonces, lo quito. Tenemos que pensarlo así, ¿no? O sea, nuestra obligación es cuidarlo. Está bien que yo deje a mi hijo en la casa de Michael Jackson, si tiene 10 años. Es que es Michael Jackson. No está bien, señora. Aunque sea Michael Jackson. Porque tú no puedes dejar a tu hijo en la casa de un adulto que no conoces, aunque sea Michael Jackson. Ajá. Okay. Porque no lo conoces. Porque tu obligación es cuidar a tu hijo. Okay. Pero se va a hacer famoso. Sí, pero... Exacto, sí. Tu obligación es cuidar a tu hijo, luego no te estés quejando. Es correcto. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, tenemos que ver cómo podemos cuidar a nuestro hijo y cómo nos cuidamos nosotros. Ok, muy bien. Claro, una vez de que pues ya se detectó que no los cuidamos o fuimos permisibles, no pusimos límites. Ya estamos atorados en esto. Ya valió. No. ¿Qué hay que hacer, Carlos? No. ¿Cuáles son esas redes de apoyo? ¿Cuáles son esas herramientas principales que podemos tener o que tenemos para empezar a trabajar? A reivindicarme. A reivindicarnos. Ok. ¿No? Bueno, lo primero es, pues, empezar a buscar apoyo, ¿no? Empezar a buscar apoyo porque yo necesito empezar a retomar mi rol como padre, ¿no? O sea, mi rol como padre porque a veces muchos niños llegan a la consulta, vengo a traer a mi hijo porque no obedece. Y ok, ¿no? Aquellas terapeutas de niños dicen, pues sí, señora, pero la que necesita la terapia es usted. Ajá. Entonces, más bien es, primero yo veo qué puedo hacer conmigo porque yo necesito reivindicarme como papá. O sea, ojo, nadie nacemos sabiendo ser padres. Claro. Ajá. O sea, todos cometemos errores. Entonces, simplemente es, a ver, me perdono estos errores que he tenido, porque todos los hemos tenido, no somos perfectos, pero retomo, voy a una asesoría, voy a una terapia y entonces empiezo a decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo tanto miedo de que mi hijo se enoje? Que eso es lo principal. ¿Por qué tengo tanto miedo de que se enoje? Y si se enoja, ¿qué pasa? Es que tengo miedo de que me deje de querer, es que no te va a dejar de querer así. Ajá. Y entonces empezar a trabajar con ese miedo, con el miedo de que te deje de querer. Ajá. Y creo que de esa manera va a ser más fácil empezar a poner límites. Y en casa vamos a poder establecer más límites de poco a poco. O sea, no va a poder ser de golpe porque pues no lo van a aceptar, claro. Pero van a poder empezar. Inclusive cuando ya están grandes, o sea, estando en una clínica de rehabilitación, que llegan a la clínica de rehabilitación y que hay que poner límites, les cuesta un trabajo, pero los papás lo logran. Y los chavos lo tienen que aceptar, no tienen de otra. Claro. Claro, mucho les ayudamos nosotros, los terapeutas, y les decimos, pues, lo siento, chavo, o sea, o le entras a esto o si quieres llégale de la casa. Lo tienen que aceptar. Claro. Si los papás se ponen firmes, ¿no? Si tambalean, pues otra vez vale madres, ¿no? Pero si no, sí. Ok. A ver, Cora, antes de seguir con esto que es muy interesante, ahorita se me acaba de ocurrir hacerte una pregunta.
Hace algunos capítulos aquí estuvo una chica que es odontóloga y le hice una pregunta y le dije, Caro, la pregunta de los 64,000 pesos, ¿por qué no nos gusta o nos da miedo ir al dentista? ¿No? Yo a ti te preguntaría, ¿por qué las personas de a pie nos cuesta tanto trabajo aceptar, en primer lugar, que tenemos que ir a tomar terapia? Está fácil. ¿Estás de acuerdo? Sí, está fácil. Porque es aventarte un tiro contigo. Porque es aceptar que muchas veces la has regado. Porque es aceptar darte un tiro con ese dolor profundo de cosas que te han pasado. Que sí, a veces duele. Y sí, hay cosas que recordar no tan chidas. Es la realidad. Okay. Pero sí recordamos esas cosas no tan chidas y recordamos esas regadas que hemos hecho. Probablemente no la volvemos a regar, va a ser un ratito. Y seguramente lo vamos a hacer mejor si vamos a la terapia. Sí, sí, porque la verdad yo digo, y lo digo por experiencia propia. No. Sí. Yo hace es muchos pesado. años jamás me hubiera yo imaginado decir, yo voy a tomar terapia. Porque además es, ¿qué le voy a contar cosas a una pendeja ahí, que ni va a saber de mí? ¿Sí me explicó? O sea, Sí, lo he oído, ¿no? O sea, claro. Y no es tanto de que yo lo sepa más, a ver, no es que yo sepa más, es que vas a escucharte a través de alguien más. Claro. ¿Sí me explicó? Ustedes nada más son unas guías. Exacto, o sea, realmente el trabajo lo hacen ustedes. Claro. Solo que vas a escucharlo a través de un filtro. Okay. Y creo que a veces nos da miedo, nos da mucho miedo, ¿no? Pues darte ese tiro, pero pues vale la pena, me parece. Y más al día de hoy, creo yo, Caro, que ahorita tú acabas de decir que esto de las adicciones es una enfermedad mental. No, esto de las enfermedades mentales y emocionales. Está duro, Pablo? Está duro. Es por eso que aquí en De a Pie estamos bien interesados en tocar este tipo de temas, Caro. No, porque para algunas personas igual y es algo normal este tipo de males, de enfermedades, de síntomas. Ya es vivir así, ¿no? O ya es vivir así, sí. Ya o la depresión, o la ansiedad, o sea, de estar viviendo todo el tiempo así. Y creo que actualmente, o sea, la gente vive con muchísima ansiedad, con muchísima, y tratan de salir consumiendo, ¿no? O sea, si tú consumes porque tienes que, o sea, es la mejor manera de sobrevivir a la vida, no tienes una bronca, o sea, claro. no, o si es que estoy triste y por eso consumo, pues más bien... O estoy bien contento, pues vamos a consumir. Pues algo mal, algo está pasando, o sea... No. Ok. Caro, en los procesos terapéuticos que yo he llevado a cabo, yo he aprendido y he descubierto principalmente que también una de las tantas raíces de las adicciones son esos vacíos, esos huecos que muchas veces tenemos, ¿no? Y que los llenamos pues con este tipo de consumos. ¿Cómo podemos detectar si esto es porque no nos pusieron límites? Si es porque queremos llenar vacíos, no. O simplemente porque nos estamos conmiserando y decimos, pobrecito de mí, nadie me quiere, yo mejor me voy a... Eso se determina ya en un trabajo terapéutico. Sí, o sea, generalmente lo vas a determinar más en un trabajo terapéutico, porque ahí es donde te vas a dar cuenta realmente qué es lo que te está llevando al consumo, pero cuando llegas a la conmiseración que dices de pobrecito de mí, es porque no tienes un trabajo terapéutico. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. O sea, pobre de mí no se puede quedar ahí, o sea,
Algo está pasando, o sea, por algo estoy consumiendo y no nada más es pobrecito de mí. A ver, todos hemos pasado por cosas cabronas en nuestra vida, y tenemos este camino o este camino. ¿Cuál quieres? Ajá. Claro. Que unos tenemos mucho más capacidad de resiliencia que otros. Ajá. Pero todos podemos adquirir la capacidad de resiliencia. Ajá. Entonces, más bien es trabajar en ver cómo podemos tener esta capacidad de ser resilientes y de poder salir adelante, ¿no? Claro. Creo que el no tener la capacidad de ser resilientes y de ser, de salir adelante, tiene que ver con que no tienes un trabajo terapéutico. Con que no tienes un trabajo terapéutico, pero con que tuviste mucha frustración, o sea, fuiste poco tolerante a la frustración de morro. Ok. Ajá. Entonces, como no fuiste tolerante a la frustración, entonces nunca sobrellevaste o sea, lo que te fue pasando. Okay. ¿Me explicó? Sí. Ok. Caro, una vez que ya estamos metidos en el consumo, ¿cómo podemos hacer los familiares para ayudar, para guiar, para soportar, para contener, para retener a nuestros adictos? ¿Cuál es la mejor recomendación? Sí, llévalo a una clínica, sí, llévalo a terapia, pero nosotros, como tú bien decías al principio, hay veces que el papá, la mamá, el hermano, los tíos necesitan tal vez más la terapia que el mismo adicto, ¿no? Entonces, tú sí recomiendas que si en algún caso de las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, están pasando por este proceso, es de que sí se haga un análisis concienzudo de que debe de ser un trabajo grupal. Totalmente. O sea, a ver, lo primero que yo creo es que si tú como familiar detectas que uno de tus familiares está consumiendo y quieres hacer algo, primero que nada, claro, es primero buscar una ayuda profesional. Ajá. Ir a una orientación, más que una terapia, primero una orientación. A ver, y a plantear el escenario. A ver, tengo un hijo, un papá, un primo, o sea, y está pasando esto. Okay. ¿Por qué? Porque hay que evaluar muchas cosas, Paulo. O sea, hay que evaluar el nivel de consumo, hay que evaluar la situación familiar, hay que evaluar muchas cosas. Si tú vas a una clínica, te van a decir internelo. Claro. Pero nunca evaluaron nada. Exacto. Ajá. O sea, nunca se hizo una evaluación de nada, ¿me explico? Si tú, si tú vas a un anexo, te van a decir internelo. Déjenlo aquí 3 meses. Sí, pero nunca se hizo ninguna evaluación de nada. Claro. Ajá. Entonces, ¿no todos los pacientes son para internamiento? Ese es un punto súper importante, ¿no? Ese es un punto súper importante para mí. Y lo digo porque yo no trabajo en ninguna clínica en este momento. He trabajado muchas veces en clínicas. No todos los pacientes, incluso trabajando en una clínica, siempre he dicho, no todos los pacientes son para internamiento. Muchos pacientes pueden salir de manera ambulatoria. Yo tengo pacientes que han salido de manera ambulatoria y tengo pacientes que los evalúo y digo, este paciente no va a salir ambulatoriamente. Este paciente necesita un tratamiento residencial. ¿Por qué? Porque es un paciente que está consumiendo heroína. O sea, este brother no va a salir. Claro. Ajá. Claro. Entonces, si este cuate se está inyectando, este brother no va a salir así. Ajá. Claro. Entonces, hay que evaluar cosas, hay que evaluar el consumo, la sustancia, y de ahí vemos entonces si lo mandamos a una clínica, si no lo mandamos, si lo dejamos de manera ambulatoria o qué hacemos. Si la familia entra en terapia individual, si hacemos una terapia familiar, o sea, hay que evaluar muchas cosas, pero una clínica no te va a decir eso. Perdón si me van a abonar las clínicas, pero así es. Ajá. Ok. Ahora, los grupos, el grupo te dice, no, tiene que ir a grupo. No es cierto, no todos los pacientes son para grupo.
Perdón, ya me van a funar los grupos. O sea, no todos los pacientes son para grupo. Okay. O sea, el grupo es una terapia de 1900, bla, o sea, 1842, o sea, hay terapias nuevas de tercera generación, o sea, Claro. hay terapias nuevas. Y además también hay síntomas nuevos, ¿no? Pues por eso está en el DSM-5. O sea, antes no estaba en el DSM-5, es considerado una enfermedad mental. Ajá. Hay terapias buenísimas, terapias de aceptación de compromiso, terapias contextuales, mindfulness, o sea, hay muchísimas cosas nuevas. Okay. Las clínicas siguen trabajando con el modelo Minnesota. Ese modelo es de 1840 y madres, o sea. Ok. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tener una evaluación Sí. de un especialista, Sí. ¿no? Tanto el paciente como el entorno y como los familiares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, a mí siempre me gusta hablar, o bueno, las veces que he tocado estos temas, que siempre está el antes, el consumo, pero también es súper importante el después, ¿no? Cuando ya estás, ya el paciente está en un proceso ya de recuperación. A ver, aquí está su muñequito. Cuando ya salió de la Cuando clínica. ya sale de la clínica, ajá. Pero pues como dicen en las clínicas también. O sea, la recuperación empieza allá afuera, cabrón. No. Hay algunas personas que terminan sus procesos y dicen, puta, pues casi, pues apláudanme porque me siento como graduado de Harvard, ¿no? Así, de verdad, literal, ¿sí o no? Pues es que sí, o sea, es que eso va a depender de muchas cosas. A ver, espérate, papacito. Únicamente estás empezando a hacer lo que tenías que haber hecho desde un principio, cabrón. No consumir. No. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones, Caro? Es que... Es como cuando, por ejemplo, los digo con todo respeto, no voy a decir las guerras, ni mucho menos, un excombatiente que dice, no, es que yo soy un héroe porque yo di mi vida por la nación del país, bla, bla, bla. Pues tú qué hiciste, cabrón. Pero yo no. ¿Sí? ¿No? Entonces, pues no eres ningún héroe porque estás dejando de consumir, cabrón. No. Sino que simplemente eso es lo que tenías que haber hecho desde un principio. Entonces, creo yo que también ese es un proceso terapéutico, el de ya la aceptación de que ya no estás consumiendo. Es que ahí es donde te digo, o sea, ahí viene la parte de la aceptación y el compromiso. O sea, recordemos que es una parte de decir, o sea, más allá de soy el mejor porque ya salí. O sea, uno es una enfermedad mental, otra vez. No estás curado. Ajá. O sea, es una enfermedad mental. O sea, veámoslo como una enfermedad. O sea, este vato entró a la clínica, salió, qué chido que salió, o sea, y qué bueno que le echó ganas. Bueno, vamos a seguir con el tratamiento, brother, porque esto sigue. Claro. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que no ir a lugares de consumo, bla, 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 seguir con tu terapia, ir a tus sesiones de bla, 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 o sea, lo que te indiquen, ¿no? En el tratamiento que hayas elegido. Si tú elegiste el modelo Minnesota, pues vas a tener que seguir con el tratamiento del modelo Minnesota, pero ahí es donde varían muchas cosas que a lo mejor no les importa porque todavía no llegan al tratamiento, ¿no? O sea, hay muchos tipos de tratamiento, pero el que elijan van a tener que continuar. Ok. Ajá. Y de ahí tienen que continuar, o sea, es como, a ver, ok, ya se te quitó el cáncer, pero no es ya se te quitó el cáncer, o sea, hay un seguimiento. Estás en un tratamiento. Pues sí, o Claro. sea, no nada más te abrieron y te quitaron el tumor, o sea, sigues con las quimios, sigues con las radios, sigues con una pastillita que te da, o sea, así funciona. Ok. Igual funciona acá. Entonces, esto no es de pastillitas, sí también, sí es porque hay que evaluar también la parte psiquiátrica, ¿no? Claro. Entonces, eso también, ¿no?
Caro, ¿qué pasa? Que desafortunadamente es también muy frecuente estos casos. Ya lo llevé a 3 clínicas. Ajá. Ya estuvo en 2 anexos. Ajá. Ya estuvo con 6 terapeutas. Y Pues sigue nada. consumiendo, Caro. Sí, sí pasa. Sí ¿No? pasa. O sea. Y pasa mucho. Aquí vienen varias cosas. 1, ¿el paciente quería internarse o se lo llevaron en contra de su voluntad? Eso es importante saber. 1, un paciente que se interna en contra de su voluntad va a recaer. Ajá. Ok. Lo más seguro es que va a recaer. Del 100% van a recaer 99 personas de 100, digamos, ¿no? O sea, el porcentaje es altísimo de la recaída, ¿no? Entonces, primero hay que ver, ¿no? O sea, no, pero es que sí quiso ir y que de todos modos recayó, bla, bla, bla. Entonces, ¿siguió el tratamiento o no siguió el tratamiento? O sea, como que hay que evaluar otra vez muchas cosas, ¿no? O sea, ¿siguió el tratamiento, no lo siguió? ¿Se tomó la medicina, no se la tomó? Siguió juntándose con sus cuates, con los que siguen Todo. consumiendo. Es que volvemos a lo mismo. O sea, ¿se tomó la medicina? No se la tomó. O sea, el cuate era un paciente adicto con trastorno de impulsividad y déficit de atención. Estoy acordándome de alguien que conozco, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, ¿no? Y no fue al grupo y No fue a sus terapias. no fue a sus terapias. Ah, pues carnal, ¿no? O sea, no se tomó la medicina. Un paciente con trastorno de impulsos, de control de impulsos, bye. Se va a tronar rapidísimo. Ajá. ¿Qué pasa si el paciente es un paciente adicto, que generalmente y lamentablemente la mayoría del paciente adicto es un paciente dual, o sea, tienen 2 trastornos. La mayoría, o sea, del 100, el 90. Ajá. Entonces, casi siempre están complicados, ¿me explico? Entonces sí hay que cuidar muchos aspectos de la recuperación. Después empiezan, una vez que el paciente, fíjense la clave, cuando el paciente se da cuenta que es mejor, que la vida es mejor sin consumo, como que dicen, oye, pues gano más, tengo una mejor novia ahora. Me veo y me siento mejor. Hasta me veo más guapo. Ahí ya agarramos, o sea, ya afianzó la recuperación. Y entonces es más fácil que el paciente se quede sin consumir. Ajá. Pero para enganchar eso, necesitamos chambearle el primer año necesitamos chambearle. O sea, hay que agarrar al paciente muy cañón. Acabas de decir 1 año. Sí. Piensan que a los 2 meses ya, no, hombre, yo ya estoy recuperado. Yo ya no recaí, no, hombre, ya tengo. Además, tengo 38 días con 27 como terapeuta horas, de adicciones, ¿no? O sea, la terapia de adicciones no es igual que una terapia normal. ¿Por qué? Porque la paciente adicto necesita mucho acompañamiento. O sea, hay que traerlos aquí pegados. O sea, si un paciente trae crisis, pues le contestas. O sea, no importa dónde estés. Contestas. Okay. Pegado. Si la mamá le dio la crisis porque los papás le dan la crisis, porque a la esposa le dio la crisis, porque al hijo le dio la crisis, contestas. Porque si no, todo se empieza a tambalear y ya, valió. Tienes que estar pegado con el psiquiatra, el terapeuta con el psiquiatra. O sea, es una chamba de todos. Por eso te digo, es todo, ¿me explicó? Si no cambia, tenemos que dejar a veces, ya. Le hacemos así, dejamos que se caiga, le damos una patada y lo dejamos caer.
le damos la bendición, nos recuperamos de codependencia, vamos a terapia, trabajamos la codependencia como familia. Y suena horrible, pero es a veces ahí lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos esperar a que el paciente pida ayuda. Porque a veces como papás estamos queriendo jalar, que se recupere, que se recupere, que se recupere. Y entiendo la ansiedad de la familia. Ajá. Ok. De querer recuperar a su paciente. Ese es un tema fuerte, Caro, lo que estás diciendo. Pero a veces necesitamos soltarlos. O sea, que por más recursos que nosotros invertimos, es que ya y no lo nada más en el internado aspecto económico, en todos los aspectos. Muchas clínicas, es que ya lo he internado en anexos, es que ya lo he internado ya lo he llevado con todo mundo. Lo tienen que soltar, pero soltar bien, ¿eh? Ojo. Porque soltar no es nada más, ya no lo voy a internar, pero le sigo dando varo. O sea, no, soltar. Uh-huh. No hay varo. Te quieres ir de la casa, te vas con lo que traes puesto, compadre. Y no, yo no te puedo ayudar mientras tú no quieras ayuda. Yo te ayudo, pero no así. Ajá. Ok. No te puedo dar dinero, me decía una mamá. Caro, es que él me pide dinero para gasolina, Caro. Pues yo le doy 500 pesos diarios para gasolina. O sea, ¿cómo? ¿Quién se gasta 500 pesos en gasolina diarios? Pues, si es Uber, tal vez, ¿no? Pero pues no era Uber, ¿verdad? No. Uh-huh. Entonces no entiendo de dónde saca droga. No, pues yo sí entiendo de dónde saca droga. Claro. ¿Me explicó? Ok. Caro, a mí sí me gustaría que nos fuéramos redondeando un poquito. Entonces, la raíz de las adicciones siempre va a ser desde el tema de la niñez, desde el tema de la adolescencia, que creo que ahí es cuando más como que surge la raíz tal vez de todas estas adicciones, ¿no? En la época de la adolescencia. ¿Tú qué recomendaciones darías, Caro, a los padres o a los mismos chavos? Pues bueno, pues yo lo primero que diría es, hay que estar muy atentos al tema de los límites, poner límites sanos, que seamos congruentes con los límites, Okay. Que nos cuidemos y que cuidemos a nuestros hijos. Okay. Y que estemos atentos de qué están haciendo, ¿no? O sea, esto no quiere decir que seamos hipervigilantes. O sea, ¿qué? Todo vigilando, ¿no? O sea, no. Solamente estemos atentos, estemos listos para escuchar en silencio, ¿no? O sea, y cuando digo escuchar en silencio es observar, ¿no? Observar qué están haciendo. Ajá. No, a veces los hijos no todo te lo dicen. Ser muy receptivos, ¿no? Mi hijo antes era súper desmadroso y al día de hoy ya ni habla. Exacto. ¿No? Algo está queriendo decir. Claro. Ajá. Entonces. O al revés, ¿no? Oye, antes cuate no le sacabas una palabra por nada del mundo y ahora siempre anda así, ¿no? Exacto. Y la otra es que, pues, si tienen familiares con estos problemas de adicción, que estén viendo que ya le encontraron algo, generalmente, no, es que es de un amigo. No es de un amigo. O sea, no es de un amigo. O sea, es de él. He visto casos así. Entonces, no nos ceguemos. Okay. Simplemente pidamos ayuda. Okay. No, más que enfurecernos, busquemos ayuda y veamos qué podemos hacer. ¿Qué pasa cuando un chavo dice, papá, de verdad, ando bien metido en esto, quiero ayuda? ¿Qué crees, hijo? Pues no tenemos varo, cabrón. Ahorita no tenemos el ingreso suficiente. Busquemos ayuda, o sea, busquemos un terapeuta especialista, y yo te puedo asegurar que hay mucha gente
que los puede orientar una vez y te pueden mandar a un lugar, como hay lugares de gobierno que te pueden apoyar. Okay. A ver, yo misma he apoyado gente que me dice, Caro, no tengo lana. Y que yo misma les he dicho, a ver, tú dime cuánto me puedes pagar. No tengo bronca, mientras tú quieras y te comprometas. Claro. Ajá. O sea... Y tú ya vas viendo si realmente sí está comprometido, si se compromete, realmente por sí está supuesto. trabajando, ¿no? Exacto. Siempre y cuando él quiera. Ajá. O sea, hay muchos lugares que te pueden ayudar de gobierno. Claro. Ok, muy bien. Caro, ya casi para finalizar, me gustaría escuchar desde tu lado terapéutico, pero sobre todo desde el lado humano, ¿no? Que nos dieras recomendaciones en general de cómo nos debemos de cuidar al día de hoy. Tuvimos hace unos días aquí una visita en los micrófonos de A Pie a una persona que pues bueno, nos platicó un tema muy, muy sensible, muy delicado. ¿Ok? Porque luego nos enfocamos mucho en los consumos, Caro, pero no nos ponemos a ver a qué estamos expuestos. ¿No? O sea, a un choque. Fíjate qué importante, ¿no? A un abuso. No le pongamos palabras más fuertes. A un abuso del que sea. Con tus propios amigos, con tus propios familiares, ¿no? Yo creo que también hay que tener muy bien abiertos los ojos, ¿no? A eso, como padres y sobre todo como jóvenes que están expuestos a muchas cosas. ¿Tú qué recomendaciones darías, Caro? Porque me imagino que te han llegado casos, que has habido casos, ¿no? O de que hay veces que forzan a esos consumos o que después de un consumo hubo una consecuencia como la que te estoy compartiendo. Me puedo contar historias de terror. Te puedo contar historias de terror. O sea, sí creo que en esto hay que... No nada más es el consumo, efectivamente. Ajá. O sea, creo que puede traer consecuencias muy graves, consecuencias feas. Creo que sí hay que tener cuidado desde cosas tontas, ¿no? Como ir al antro y tomarte algo y no sabes qué te ponen. Claro. Justo abusos de todo tipo, ¿no? Y tener cuidado en eso, ¿no? O sea, desde no saber ni siquiera, o comprar y que te vendan otra cosa. Y pues hay que te dé un paro respiratorio, yo qué sé. Claro. Que también lo he visto. Bueno, no lo he visto, pero lo he sabido. Sí, no, puede pasar cosas muy graves. Ok. Por ejemplo, brotes psicóticos simplemente con marihuana, ¿no? O sea, consumir marihuana te puede llevar a tener un brote psicótico y eso no lo vas a saber hasta que te pase. Ajá. Ok. Ahorita que estás tocando el tema de la marihuana, claro, dicen que es de las drogas la que menos daña, la que menos efectos dañinos tiene para el cuerpo, para la salud. ¿Es cierto eso? Pues mira, lo que pasa es que hay muchos mitos y muchas cosas alrededor de la marihuana, ¿no? O sea, para empezar, la marihuana, pues si la comparamos con qué, ¿no? También, o sea, el problema de la marihuana es que hace síndrome amotivacional, te puede generar un brote psicótico y eso es una parte grave porque como no sabemos el cerebro de cada persona, pues no sabemos a quién le va a brotar a quién le va a hacer un brote psicótico. Entonces, si te da un brote psicótico,
pues Ujú. te va a dar un brote psicótico. Yo he tenido pacientes que les ha dado un brote psicótico y no bajan en 2 semanas. Ok. Ajá. O sea, que los han tenido que deportar de otro país por estar encuerados en otro país, ¿me explicó? O sea, por marihuana. Ajá. Ujú. O sea, entonces, o sea, sí tiene sus riesgos. Claro. O sea, consumir marihuana antes de los 25 años es malo, malo, malo. O sea, tu cerebro no se ha acabado de desarrollar. O sea, tiene unas consecuencias graves. Ajá. Ok. Obviamente te hace un problema a la hora del dormir, porque después ya no puedes dormir si no consumes marihuana. O sea, no, que es bueno porque te ayuda en el cáncer. Sí, brother, pero tú no tienes cáncer. O sea, Claro. no, es que la Constitución de Estados Unidos se hizo con no sé qué, eso qué. O sea, luego ponen unas justificaciones bien tontas, ¿no? O sea, Ujú. cuando Ok. te dé Parkinson hablamos, ¿no? Mientras no tengas Parkinson no puedes fumar mota. Ujú. Ok. Y el problema es que muchos chavos están fumando. Y además, ahora fuman wax, que es en los vapes. Ok. A ver, Ajá. cuéntanos de eso, Caro. Es muy interesante. Ahorita que está de moda eso. Y está súper de moda porque lo puedes fumar en todos lados y nadie se va a dar cuenta. Ajá. Ok. Y es muchísimo más adictivo que la marihuana normal. Ujú. Y es una marihuana sintética, entonces pues genera más, o sea, te puede hacer mucho más rápido un brote psicótico o te puede hacer mucho más Y rápido te una genera mucho más adicción. adicción. Por O sea, supuesto. ok. Y dicen que no es adictivo y por supuesto que es adictivo. Ajá. Ok. ¿Qué opinas de esos cigarros electrónicos, Caro? No, pues no están mal, Ujú. o sea, no te ayuda en nada. Ok. Ajá. Y mucho menos si son de wax. O sea, yo les digo, y hay un problema fuerte con las escuelas con este tema del cigarro electrónico, porque además, entre que no sabemos si son de wax y si son de nicotina, pues peor. Porque yo te puedo asegurar que del 100% de la gente que lleva cigarro electrónico en las universidades, el 60% son de wax, te lo aseguro. Ujú. Y no hay manera, no se percibe. No, solo con el antidoping. Wow. O sea, por ejemplo, yo recibo muchos antidopings de universidades, Ujú. de los que dan positivos, Ujú. y pues los recibo por eso. Ok. No, pues creo que ese es otro Otro tema para otro tema día. para platicar, Nos ¿eh? De vemos otro verdad, día, acabas amigos. de abrir una cloaca. Acabas de destapar una cloaca aquí, Caro. Caro, te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado el día de hoy aquí. No, yo a ti. Como siempre es un placer platicar contigo. Espero que de verdad estos contenidos que nosotros hacemos sirvan de mucho a las personas que nos escuchan. Y si tienen alguna duda, como lo han visto, siempre invitamos a personas que siempre van a estar abiertas y que siempre van a estar interesadas en compartir y en aportar y apoyar cuando sea necesario. Caro, si nosotros te quisiéramos contactar o las personas que nos escuchan, ¿en dónde te podemos contactar, Caro? Ay, pues en mi celular porque no me acuerdo de mi Instagram, amigos. Adelante, vas. 4422 5811 53 y casi no me acuerdo de mi celular. Ok, Es perfecto. ese. Caro, ¿cómo te vas en una emoción? Feliz. Feliz. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Caro. No, Nos vemos gracias en a la próxima, ustedes. señores. Que tengan un excelente día.